La educación helenística, orígenes, escuelas y legado. En un tiempo donde los dioses parecían convivir con los hombres, una nueva civilización se levantó entre el mármol, la ciencia y la palabra. Era el nacimiento de una mente distinta, la mente helenística. Tras el fallecimiento de Alejandro Magno, el mundo cambió para siempre. Las fronteras se desvanecieron, las culturas se mezclaron y la educación dejó de pertenecer solo a los guerreros o los filósofos, para convertirse en el arte de formar al ser humano universal. En las escuelas de Alejandría, en los patios de Pérgamo o en los teatros de Rodas, el conocimiento ya no era solo un deber, era una conquista. Astrónomos, poetas, matemáticos y maestros construyeron una nueva forma de pensar, una educación donde la curiosidad era más poderosa que el miedo, y donde el hombre aprendía no solo para servir a la polis, sino para entender el cosmos y a sí mismo. Esto es la educación helenística, el puente entre la sabiduría clásica y el pensamiento moderno, el origen del ideal de libertad intelectual que aún nos inspira hoy. Prepárate, porque en este video vas a descubrir cómo el mundo antiguo encendió la chispa del conocimiento. Una chispa que aún arde dentro de ti. Viajemos en el tiempo con un mapa en movimiento. Empezamos en el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno cruza el mapa a toda velocidad, desde Macedonia hasta Egipto y Persia, destrozando el antiguo sistema de ciudades-estado griegas. Luego de Alejandro, esas ciudades se debilitan y nuevos reinos helenísticos surgen: los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Siria, los Antigónidas alrededor de Macedonia. ¿El resultado? Un Mediterráneo conectado y multilingüe donde la cultura griega y la educación se vuelve continental. Observemos a los siglos del 3 al 1 a.C. La educación dejó de centrarse en preparar ciudadanos para servir a una sola ciudad y pasó a formar individuos capaces de vivir y pensar como parte de un mundo entero, una humanidad sin fronteras. Ya no se trataba solo de entrenar hoplitas, ni de aprender a hablar en las asambleas. Ahora, la educación buscaba formar mentes libres, curiosas y capaces de comprender el mundo. Más sobre pensar, argumentar, medir, curar, componer y descubrir. ¿Dónde ocurría el aprendizaje? Primero, el gimnasio, ahora un campus cívico, lectura, escritura, música, atletismo y redes sociales antes de las redes sociales. Luego la vía avanzada, escuelas de retórica en ciudades como Rodas y escuelas de filosofía en Atenas. La estoa para los estoicos, el jardín para los epicúreos, la academia evolucionando hacia el escepticismo y los peripatéticos que se remontan a Aristóteles. Mientras tanto, aparecen mega instituciones, el Museo de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. Piensen en laboratorios más montones de libros, donde los estudiosos editaban a Homero, mapeaban las estrellas, medían la Tierra, diseccionaban anatomía y catalogaban todo. Maestros, filósofos y gramáticos. El paidagogos guía a los niños a las lecciones. El gramatistes se encarga de lo básico. El retor entrena la persuasión. Los filósofos dirigen seminarios sobre lógica, ética y naturaleza. La vibra es aprender preguntando. El debate es un deporte. La lógica es una caja de herramientas. ¿Qué hay de nuevo aquí? Una cara pública de la educación. Las ciudades financian gimnasios. Los reyes patrocinan a los estudiosos. Y el conocimiento se convierte en una marca cívica. En la antigua Grecia, la educación buscaba formar al ser humano de manera integral, cuerpo, mente y espíritu. A este ideal lo llamaban paideia, y de él surgieron las 7 artes liberales, divididas en 2 grandes caminos, el trivium y el quadrivium. El trivium, o 3 caminos, reunía las disciplinas del lenguaje y el pensamiento, gramática, retórica y dialéctica. Era la base del conocimiento, el arte de hablar con precisión, razonar con claridad y persuadir con sabiduría. El quadrivium, por su parte, representaba las ciencias del orden cósmico, aritmética,
geometría, música y astronomía. En ellas, los griegos veían la armonía del universo expresada en números y proporciones. Así, dominar el trivium y el quadrivium significaba alcanzar el equilibrio entre la palabra y el cosmos, entre la mente que razona y el alma que busca comprender la belleza del mundo. ¿Cómo se diferenciaba la educación helenística de los modelos griegos anteriores? Descentralizó la ciudad-estado y centró la mente individual. Menos obediencia, más investigación. Menos ciudadano-soldado, más ciudadano del mundo. La ciencia y las artes no son extras, son el centro. La educación helenística se diferenciaba de los modelos griegos anteriores porque pasó de centrarse en formar al ciudadano ideal de la polis a formar al individuo universal. En la época clásica, la educación griega, como la espartana o la ateniense, buscaba preparar al hombre para servir a su ciudad, el guerrero, el orador o el político. Pero tras las conquistas de Alejandro Magno, el mundo se volvió mucho más amplio y diverso, y la educación también cambió. Durante el periodo helenístico, la enseñanza se enfocó en el conocimiento universal y en el desarrollo del pensamiento crítico y filosófico. Las escuelas de Alejandría y otras ciudades promovieron el estudio de la ciencia, la literatura, la música y la astronomía. El ideal ya no era solo el ciudadano, sino el hombre sabio, capaz de comprender el mundo entero. Fue el paso de la educación cívica a la educación cosmopolita, del deber con la ciudad al amor por el conocimiento. La educación helenística fue mucho más que un método de enseñanza, fue una revolución del espíritu humano. Nació cuando los límites de las ciudades griegas se rompieron y el conocimiento se convirtió en un puente entre pueblos, lenguas y mundos. En ella, la sabiduría dejó de ser privilegio de unos pocos y se volvió un camino abierto para todos los que anhelaran comprender el universo. Y quizás ahí esté su mayor legado: recordarnos que nunca es tarde para aprender, que cada mente, sin importar su edad, guarda en sí la chispa de aquel fuego griego que buscaba la verdad en cada estrella y en cada palabra. Así que si alguna vez creíste que ya habías aprendido suficiente, vuelve a abrir un libro, escucha una idea nueva, mira el cielo como lo hacían ellos, y redescubre la pasión de estudiar, porque mientras haya curiosidad, la llama helenística sigue viva en nosotros. Si te gustó este video y quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta. Además, te invito a revisar el libro Fundamentos clave de la educación que te dejo en la descripción. Aquí encontrarás los fundamentos del arte de enseñar. ¡Te va a encantar!